Muchas gracias también por la gentil invitación. Quería empezar dando a entender que todos somos migrantes, ¿no? Claudia viene de Chile, yo soy ecuatoriano, alemán, mis antepasados llegaron a Cuenca en el siglo XVII, otros de Ibarra a Quito en el siglo XIX después del gran terremoto, mis antepasados alemanes de Franconia, una zona sur-oriente de Alemania, movilizándose poco a poco en el último siglo hacia Occidente. Y yo personalmente he vivido muchos años en Estados Unidos, en Alemania obviamente, en Chile, Ecuador, pasando tiempo en México e Italia. Y eso es simplemente para decirles que, porque sé que también muchos de ustedes tienen un background similar, que todos podemos considerarnos en alguna medida como migrante. Y eso a veces es controvertido, a veces no lo es. Puede serlo y puede ser noticioso. Por ejemplo, simplemente hablando del Ecuador, han habido 4 temas importantes de personas en condición de migrante, de alguna manera, por su movilidad, que han sido mediáticamente muy relevantes. Para mencionar estos 4, Julian Assange, australiano, en este momento en territorio ecuatoriano. Tenemos a Edward Snowden, Alexander Barankov, aquí en el Ecuador, o el caso de Manuela Pic, ¿no? La periodista y académica francesa brasileña, ¿no? Que ha debido abandonar el territorio ecuatoriano. Esa es una dimensión, la dimensión personal. Y del otro lado del fenómeno migratorio podemos ver unos fenómenos que son más de masa, más de grupos grandes, impactantes, dependiendo obviamente del lugar de recepción al final, pero que pueden tener, que son ya grupos de personas más significativas, que se dividen en varios, también otros tipos de movilidad. Hay algunos que suelen no ser controversiales, digamos, turismo, por ejemplo, dependiendo obviamente en el impacto que puede tener, que también es relevante y es mediáticamente interesante. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el impacto de un grupo grande de turistas europeos que conocen un pueblo que hasta ahora ha sido relativamente intocado por el turismo en alguna parte de la Amazonía? De ahí hay un tema interesante que me parece que se ha topado muy poco en los medios en América Latina, que es de los expatriados translatinos, porque me parece que hay un flujo profesional que existe y es muy poco descrito en el castellano, que nos muestra que las empresas en cierto modo están más allá de lo que existe en las barreras nacionales en los países. O sea, es muy común que un profesional de Chile o de Ecuador trabaje en Sao Paulo un tiempo, que hay españoles en un banco español o por motivos de inversiones internacionales trabajen en una sede en otro país de la región, y es algo que no se ha topado mucho y es interesante cuando se comparan también institucionalmente la Unión Europea y UNASUR u otra organización subregional. De ahí los jubilados, que tenemos los temas que han salido mediáticamente cubiertos, como Cotacachi o Cuenca, la migración norteamericana hacia la región. También hay fenómenos similares en México. Es un fenómeno que suele ser bien visto, pero también puede conllevar problemas, por ejemplo, de que los precios para la población local pueden subir y con eso pueden haber desplazamientos semiforzosos que pueden ser problemáticos. De ahí los otros fenómenos que son más conocidos y tematizados hoy en día también como algo muy relevante a nivel mundial, que es la migración en masas, sea de base económica, o sea, en búsqueda, digamos, de un buen vivir en Europa o en Norteamérica u otros países, o como refugiados netamente, o sea, que son personas que están huyendo de un riesgo físico concreto. Estos dos grupos suelen tener las mayores desventajas, ¿no? Obviamente están expuestos a una multiplicidad de riesgos, barreras físicas, fronteras, distancias, o sea, accidentes geográficos que pueden ser muy riesgosos, como el mar Mediterráneo, selvas, desiertos, como para llegar a cruzar a Estados Unidos, y
También los riesgos que conllevan económicos, son personas que pueden haber perdido todo o son personas que están expuestas a chulco, a coyoterismo en sus lugares de origen y en el camino. También, como sabemos, también por coberturas mediáticas enfrentan graves riesgos. Hay problemas legales, obviamente, las obligaciones de conseguir visas para residentes de muchos países para migrar, y también los problemas que enfrentan en los lugares, digamos, receptivos. Pueden ser campamentos como en el Líbano o en Turquía, pueden ser obviamente manifestantes o sea, pueden haber comités, digamos, de bienvenida o manifestantes que les atacan. Ambos fenómenos hemos visto en Europa, específicamente en Alemania. Admito que no sé mucho de qué ha ocurrido en otros países. Y también hay la cuestión de cómo la institucionalidad les recibe, les adapta, les provee de apoyo económico, les provee de dónde vivir, como decía ya, campamentos u edificios, si hay opciones de trabajo, si hay cursos de idioma, si hay opciones de educación para los niños. Y dentro de eso, entonces, entra el ciclo mediático, la situación mediática. Tenemos, como mencioné, la migración como un tema mundial de interés, sobre todo, obviamente, por la crisis en Europa, pero no solo por ella. La tenemos en cada continente. Eso es algo que no hay que olvidar. Lo tenemos dentro de China, crisis de uigures contra los Han, los Rohingya de Burma o Myanmar. Tenemos la reacción brutal contra los refugiados de Australia, aunque ahí acaba de haber un cambio de gobierno, habría que ver qué sucede a futuro. Tenemos como mayor magnitud, obviamente, la crisis de Siria. Tenemos en África la migración hacia Sudáfrica y sobre todo a Europa, y habría que analizar por qué ha bajado, por ejemplo, el flujo de refugiados hacia Canarias, ¿no? Que fue en años anteriores algo muy importante, pero ha sido desplazado completamente por el fenómeno hacia Europa Central, desde Siria, por Turquía, Grecia, Italia. Y en América, sobre todo, tenemos dos casos que han sido mediáticamente muy relevantes últimamente. Los de los niños centroamericanos viajando a Estados Unidos sin acompañamiento, y la migración o la expulsión de colombianos de Venezuela hacia su país de origen. Pero también hay muchos otros, ¿no? Y son cosas que si uno abre los ojos se pueden ver en el Ecuador también, obviamente. O sea, yo ayer por casualidad tuve que ir a la Procuraduría del Estado y es el mismo edificio de la Embajada de Brasil, y hay una migración masiva de haitianos hacia Brasil por un decreto, por un permiso de migración después del terremoto de Haití hace algunos años, y se ha creado una ruta de migración hacia Brasil que pasa por Ecuador y Perú. Y sí había leído de eso en prensa de habla inglesa, no en otros idiomas, que me parece relevante, sobre todo porque es un fenómeno que uno podría decir en cierto modo hasta quiteño, porque existe y está visible en esta ciudad. Entonces son estos eventos mediáticos los que inician, los que provocan la cobertura. Son cuando ocurre algo. Yo sé que la preocupación principal del seminario es cómo visibilizarlo y cómo moverse más allá de lo que es lo superficial en la cobertura. Pero hay que reconocer que siempre necesitas un gancho. Y ese gancho puede ser un evento así que crea un ciclo, ¿no? Simplemente tomando el ejemplo de la crisis que hubo entre Colombia y Venezuela, que por el momento no está resuelta, pero sí ya no es un evento principal mediático. O sea, hubo la crisis, el evento que provocó la crisis en Venezuela, luego la ocurrencia que fue la expulsión de los colombianos, que entonces ahí hay puntos de entrada, hablando mediáticamente, de cómo un medio puede entrar y decidir la cobertura,
con la expulsión de miles de colombianos y luego el tema de la resolución política por el momento, y entonces ahí ya termina un ciclo y hay otros eventos que ocurren que después lo reemplazan. Entonces hay que ver en cuándo y cómo se crea esta oportunidad mediática para entonces pasar al análisis, y de ahí se podría tal vez pensar en un evento como, ya, expliquemos la migración hacia Venezuela que hubo en los años 70, las condiciones de vida, la posibilidad para volver a Colombia, y ahí entramos en todo el proceso de paz. Y es algo que obviamente tendría relevancia para la cobertura de la frontera norte en el Ecuador. O sea, temas siempre hay y tecnologías también hay, para mencionarles algunas. Todo esto exige de la creatividad de los periodistas, de las ONGs, de los gobiernos que quieren tematizar este tipo de eventos. Hay obviamente los medios tradicionales, prensa escrita, la radio, televisión. Hay maneras de difundir todo esto por internet que no habían antes, o sea, ahí hay una reducción del tema de costo. Y van a haber más tecnologías. Por ejemplo, hoy día mismo el New York Times acaba de anunciar su primer producto de realidad virtual, ¿no? Con estos lentes que cubren toda la cara, que es como un cine propio en la cara, inmersivo, que va a describir la vida de 3 niños refugiados, uno de Sudán, uno de Siria y otro de Ucrania, y con eso crea un producto mediático que visibiliza el tema del que estamos hablando, de la migración, en este caso de refugiados. Tenemos obviamente problemas, porque ya describí que hay ciertos ciclos mediáticos, y entonces hay que ver en qué tipo de medio puedes posicionarlo. Como hay distintos medios, no cada medio obviamente va a producir un reportaje de calidad de un tema de migración o de refugio, ¿no? Simplemente hay enfoques distintos. Pero, o sea, es una obviedad, pero prefiero sí mencionarlo, porque es muy fácil decir, bueno, los medios no presentan esto, están llenos de fútbol. Bueno, Estadio no va a escribir mucho de refugiados. Tal vez podrías hablarlo desde un tema de análisis. Digamos, hay revistas especialistas en el deporte en Europa que sí les puede interesar, digamos, la cantera de los futbolistas en Ecuador o Paraguay y cómo llegan a Europa, ¿no? Que es también un tema migratorio que puede ser interesante. Pero hay este problema básico del ciclo y en qué medio ponerlo. Hay otro tema que es más específico de problemas en varios países de América, que es que las redacciones son pequeñas, especialmente de las corresponsalías. O sea, aquí en el Ecuador ha habido un leve retroceso en eso, en el número de personas que se dedican a este tipo de trabajo, y entonces ahí hay un real problema, un déficit de financiamiento y de tiempo físico, porque digamos, si hay solo una persona manejando un medio o hasta un grupo de medios, entonces tiene que ver en su vida diaria. Eso remonta un poquito al tema que hablaron en la mañana, de cómo se organiza para, primero, mantener un flujo de ingresos, y segundo, entonces tener la apertura para hacer ciertos reportajes especiales. O sea, puede ser muy interesante para un periodista, pero también puede ser un castigo si es que tiene que dejar de hacer algo que le reporta un ingreso, digamos, claro, frente a algo más riesgoso. Puede ser problemático, aunque la pasión del periodista le diga, bueno, prefiero hacer este cierto tema de migración, pero tal vez hay otro tema así petrolero más inmediato. Entonces, bienvenido el tema petrolero, ¿no? Obviamente suena más a experiencia personal mía. Y luego, entonces, hay que ver que yo creo que desde el lado de las ONGs enfocadas en presentar estos problemas, esta problemática, creo que no sé si realmente hay esa conciencia. Y como les digo, no es solo en
el caso en Ecuador, es así en Perú, Chile, por ejemplo, ¿no? Venezuela es un problema sui generis, digamos, en este momento de mantención de corresponsalías, que conlleva también a que no hay mucha comprensión y sería más necesario cierto diálogo entre lo que son los riesgos de cobertura física para periodistas en zonas de riesgo de origen de refugio o de refugiados. Y de ahí puede haber los problemas mediáticos locales, porque para ningún país en general va a ser bien visto presentarse como país originario de refugiados. Entonces, de ahí pueden haber conflictos con los gobiernos locales o nacionales. Y eso es algo también a tener en cuenta y obviamente mi recomendación sería para gobiernos que tomen en cuenta que no maten al mensajero, sino que es una cuestión de qué son políticas públicas que son responsables del propio Estado y cuáles no lo son, porque uno puede, por ejemplo, argumentar que gran parte de la crisis centroamericana de derechos humanos se origina en parte en políticas públicas de Estados Unidos, no solo sobre la política sobre la prohibición de las drogas, que previsiblemente tuvo los mismos impactos que en los años 30 con la prohibición del alcohol y generó mafias, y también por la política de expulsión de jóvenes centroamericanos de cárceles de Estados Unidos hacia, que son las escuelas de la violencia, hacia Centroamérica, donde los países receptores no tenían tampoco una manera de tratar ese fenómeno, para hablarlo en términos lo más neutros posibles, y hemos visto la espiral de violencia que ha surgido de eso, ¿no? Entonces no es simplemente un tema de que uno esté intentando tratar mal a un gobierno nacional de los países de origen, ¿no? O sea, son cosas que también los interlocutores, las fuentes tienen que conocer, que los problemas son multifacéticos y que el trabajo del periodismo sí es en el mosaico de todos los medios que existen y de todas las formas de reproducción que existen, presentarlo para apoyar al lector. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Estefan y ofrecemos entonces la palabra a Tony. Por favor, Tony. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia y pedir un poquito de paciencia por mi acento inglés. Es una cosa curiosa porque resulta que en mi cabeza yo escucho la voz de Antonio Banderas y resulta que suena como Mr. Bean, hablando español mal. Así que es un tema de la movilidad humana, ¿no es cierto? Ya, mi ponencia se llama Movilidad humana, desafíos globales para una comunicación también humana. El lugar desde el cual queremos hacer este aporte es Presenza, una agencia de prensa internacional con enfoque de paz y no violencia. Es un espacio abierto a la expresión de la base social, da visibilidad a las noticias, iniciativas, propuestas y escenarios ligados a la paz, la no violencia, el desarme, los derechos humanos y la lucha contra toda forma de discriminación. Coloca el ser humano como valor y preocupación central y celebra la diversidad. Es así que propone un periodismo activo y lúcido que respete esas premisas esenciales, apuntando hacia la resolución de las crisis y conflictos sociales en todas las latitudes. Privilegia una óptica humanista universalista. Cuando nos invitaron a este evento, situado desde América Latina y Caribe, para abordar los desafíos que comunicadores y periodistas deben enfrentar para dar cuenta de la movilidad humana en este continente, pensamos que esos desafíos no son únicamente para los comunicadores de este continente, porque la movilidad humana es un hecho global. Decidimos entonces hacer un aporte desde esa mirada, una mirada global que permita a cada comunicador y periodista establecer relaciones, ampliar las conexiones,
profundizar en la dimensión y la complejidad de los procesos de movilidad humana. En ese contexto, pensamos que sería útil comenzar desde el punto en que los retos que enfrentan los migrantes son los mismos, sin importar de dónde están huyendo y hacia dónde se dirigen. A saber, el propio viaje y el posterior proceso de integración en una nueva cultura y posiblemente el aprendizaje de un nuevo idioma. En esta presentación utilizaremos ejemplos tomados de Europa que ilustrarán las formas que hemos utilizado en presencia para hacer visibles estos problemas. Europa está viviendo la mayor ola de migración humana desde la Segunda Guerra Mundial. Según los informes, habrá entre 700.000 y 1 millón de seres humanos que llegarán este año a Europa en busca de una vida mejor. La mayoría de estas personas vienen de Siria, Afganistán y Eritrea, pero hay muchos otros países representados en las masas de seres humanos: Kosovo, Mali, Albania, Gambia, Nigeria y Somalia, entre otros. Las cifras han ido creciendo en los últimos años. En 2014 se estima que 280.000 cruzaron las fronteras de la Unión Europea. Lamentablemente, miles de seres humanos también han muerto. Y es en estos casos trágicos cuando los medios de comunicación dan cobertura a los temas planteados. El verano europeo ha visto una ola de tragedias humanas reportadas por los medios de comunicación. El 27 de agosto, alrededor de 300 personas murieron cuando 2 barcos se hundieron en la costa de Libia. El mismo día, una furgoneta fue descubierta estacionada en Austria con 71 cadáveres en su interior. En abril, 800 personas murieron en un naufragio frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. El 2 de septiembre, el mundo se quedó atónito con la imagen de un niño sirio tumbado boca abajo en la playa ahogado. Se podría pensar, a partir de la cobertura en los medios de comunicaciones occidentales, que la migración es solo un problema que enfrenta Europa. Sin embargo, esta cobertura oculta el hecho de que hay 2 millones de refugiados en Turquía, 1 millón en el Líbano y 600.000 en Jordania. A nivel mundial hay, las cifras que yo tengo, 60 millones de personas que son refugiados de conflictos y hay muchos más que están escapando de la pobreza. Ningún país de Europa se encuentra entre los primeros 10 países que acogen al mayor número de refugiados. ¿Cuáles son los desafíos del viaje? En muchos casos, un refugiado está huyendo por su vida. En las experiencias en Europa de este año, la gente está huyendo de situaciones de guerra en las que sus casas y medios de subsistencia han sido destruidos. Uno de los niños que entrevistamos para Presencia tenía 14 años y estaba huyendo con su primo, porque sus padres y su hermano mayor habían sido asesinados por los talibanes. Otro hombre muy joven que conocimos estaba huyendo de los talibanes porque podía hablar inglés. En algunos casos, familias enteras están migrando. Conocimos familias con niños pequeños y parientes ancianos, algunos incluso viajando en sillas de ruedas. Los peligros en el camino son muchos. El mismo niño de 14 años y su primo viajaron con un grupo desde Afganistán a Irán, donde fueron capturados por la policía y algunos de los mayores fueron asesinados a tiros. A los más jóvenes se les permitió continuar su viaje. Viajando luego a través de Turquía hacia Bulgaria, la policía búlgara atrapó a los niños cruzando la frontera y se les quitaron todo lo que tenían de valor. Desde entonces han viajado pidiendo comida y buscando la ayuda de extraños. Uno de los niños tenía marcas en sus brazos producto de una golpiza dada por la policía.
Hay muchos otros que caen en manos de bandas de traficantes. Se ven obligados a pagar sumas de dinero que no pueden afrontar a personas que ofrecen ayudarlos a entrar en Europa. Y sin embargo, hay momentos de alivio para los viajeros. Todos los que viajan parecen conocer a alguien en Europa que proviene del mismo pueblo o de la misma familia incluso. Y rápidamente circula la información acerca de dónde comprar el pan más barato y el agua, y dónde se puede dormir con seguridad por la noche. Luego está la bondad inesperada de gente desconocida, y este fenómeno ha ido en aumento a lo largo del año, en la misma medida en que los medios presentan aún más una imagen negativa de los refugiados. Una anécdota interesante proviene de Hungría, un país con un gobierno extremadamente nacionalista y una mala situación económica. Cientos de miles de ciudadanos han abandonado Hungría para ir más al oeste buscando ganar más dinero, sobre todo aquellos con mejor educación. Pero de vuelta en el país, un desagradable presidente que culpa a todo el mundo excepto a la corrupción de su propio gobierno por los problemas económicos de su país, ha ido tomando gradualmente el control de los medios de comunicación, llenándolos de propaganda antirrefugiados. A principios de este año, el gobierno distribuyó un cuestionario preguntando a la gente cuáles eran sus prioridades. Y no es de sorprender que una de las principales preocupaciones eran los extranjeros que llegan a Hungría. Esto llevó al gobierno a gastar una increíble cantidad de dinero en una campaña de carteles con mensajes tales como: si vienes a Hungría, no debes quitarle el trabajo a los húngaros. Y si vienes a Hungría, debes respetar nuestras leyes. Todo ello escrito en húngaro. Sin embargo, nadie en el mundo, aparte de los húngaros mismos, pueden entender el idioma húngaro. Así que este mensaje era totalmente incomprensible para todo refugiado que llegara al país. A pesar de ello, el efecto que finalmente tuvo fue fomentar una reacción por parte de la oposición silenciosa del país. En 3 días después de colocar los carteles, a través de un sitio web, se había recaudado el dinero suficiente para colocar otros carteles con mensajes como: pedimos disculpas por nuestro presidente. Y si vienes a Hungría, por favor no robes. El gobierno no puede soportar la competencia. Entonces, se produjo una respuesta aún más inesperada. Los húngaros empezaron a ir a las estaciones de tren por las que pasaban los refugiados y buscaban a los que necesitaban ayuda. Estos voluntarios húngaros iban primero al supermercado y compraban botellas de agua, fruta, papel higiénico, cepillos de dientes y juguetes para los niños, y luego iban a esperar en las estaciones de tren. Fue extraordinario. Se creó una página de Facebook y en 2 semanas miles de personas se habían unido a ella. Sin ningún tipo de organización formal, cientos de voluntarios iban a las estaciones de tren para ayudar a los recién llegados. Así es como conocí a los niños que entrevisté. Los húngaros no solo llegaron con comida y agua, también llegaron con documentos en los idiomas que los refugiados podían leer, explicando sus derechos y la forma de moverse a través de Hungría hacia los centros de recepción a los que debían ir. Un hombre que conocí tenía un dolor de muelas. Un mensaje fue publicado en Facebook y en 10 minutos un dentista voluntario envió sus datos de contacto y el refugiado fue atendido de forma gratuita. Fue una experiencia extraordinaria poder presenciar todo esto. Y no solo se limitó a Budapest, la misma respuesta comenzó a aparecer en toda Europa. En Milán, nuestros corresponsales estaban teniendo experiencias similares y en Palermo, Sicilia, a lo largo de la costa italiana, la gente iba a las playas para sacar literalmente a los refugiados fuera del agua.
Los pescadores en sus botes hacían lo mismo, y todo esto lo hacía la gente sabiendo que en Italia, si la policía descubre a alguien ayudando a los refugiados, ese alguien puede ser arrestado. Estas experiencias, estas historias humanas de los refugiados y las experiencias de los voluntarios han sido un componente importante de la cobertura de prensa acerca de la crisis de los refugiados en Europa este año. Sin embargo, el reto para los refugiados no termina con la llegada a la Unión Europea, dado que el país anfitrión debe enfrentarse al reto de cómo integrar a todas estas personas. Alemania cuenta con cerca de 1 millón de refugiados este año y se enfrenta a grandes problemas. Las construcciones donde ubicar a todas estas personas mientras se procesan sus solicitudes de asilo. Los alimentos, agua, camas para dormir y la ropa para mantener el calor en el frío invierno europeo. Si se van a integrar y a encontrar trabajo, entonces tienen que aprender a hablar alemán. Ellos necesitan tener acceso a los servicios médicos en los idiomas en que hablan. Y los más jóvenes necesitan acceso a los servicios de educación. Muchos alemanes no quieren que los refugiados lleguen. Hay pequeñas minorías que son xenófobos y violentos. Así que los refugiados también necesitan protección. Hemos visto las dificultades de integración de minorías étnicas en muchos países. En el Reino Unido, en Francia, hay barrios enteros poblados de minorías étnicas como resultado de las políticas de integración incoherentes que obligaron a las poblaciones minoritarias a vivir juntos con el fin de sobrevivir y protegerse de aquellos que los discriminan. En el Reino Unido, si usted tiene un nombre que suena no europeo, entonces usted tiene mucho menos probabilidad de tener un empleo. Algunas personas incluso han llegado a extremos de cambiar legalmente su nombre con el fin de obtener al menos una entrevista. Las minorías étnicas tienen más probabilidades de ser víctimas de la policía, de ser víctimas de la violencia y acabar cayendo en la criminalidad. Todo ello es un fracaso del gobierno en el apoyo a las minorías étnicas, muchos de los cuales hacen los peores y menos remunerados trabajos en la sociedad, para los que muchas personas propias del lugar creen que son demasiado buenos. Como si todo esto no fuera suficientemente, las minorías étnicas son luego culpados por los partidos de la derecha por todos los problemas de la sociedad. En Presencia también damos espacio a estos temas que se destacaron recientemente en Uruguay, cuando 5 familias sirias que habían estado viviendo en América del Sur durante más de un año decidieron que lo mejor para ellos era volver al campamento de refugiados en el Líbano. Queremos volver al Líbano nomás. El futuro para nosotros aquí es muy negro, dijo Ibrahim, uno de ellos. Tiene 3 hijos menores de 5 años y no puede sobrevivir con su sueldo de $370 mensuales. Pero para Presencia no es suficiente informar acerca de la tragedia y solidaridad humana que se encuentra en el proceso de la migración y las dificultades de integración. En Presencia estamos interesados en dar con las raíces del problema. Y es aquí donde tenemos más dificultades para ser escuchados, porque estamos operando en un sistema que no quiere que se ponga luz sobre esas raíces. Sin embargo, ofrecemos este análisis porque es coherente y porque, afortunadamente, no necesitamos que preocuparnos de molestar a nadie, ya que somos una red de voluntarios, de periodistas, fotógrafos, traductores, editores y especialistas en informática. Y no dependemos de dinero para continuar publicando nuestro punto de vista. Y nuestro análisis es este. Vivimos en un mundo donde el ser humano no es el valor central. El dinero es más importante que la vida humana. El prestigio es más importante. Incluso el sexo es más importante que la vida humana.
Y es esta invertida y antihumanista escala de valores la que está en la raíz de todos los problemas sociales que vemos hoy en el planeta. Lo mismo va para el medio ambiente, por lo que los seres humanos y el planeta están sujetos a los deseos de un número cada vez más reducido de banqueros, comerciantes de armas, industriales, magnates de los medios y políticos, cuyo incesante deseo de dinero y poder a toda costa ha impulsado al mundo a la situación que enfrenta hoy en día. Las guerras en Irak, Afganistán, Siria, Libia y otras partes del mundo no pueden justificarse con el argumento de que estas guerras fueron para defender los derechos humanos de la población y para llevar la democracia. Los regímenes anteriores en el control de esos países pueden no haber sido muy agradables y democráticos y pueden no haber respetado los derechos humanos, pero lo que existe ahora en estos países es mucho, mucho peor que la situación anterior. Y esto queda claro cuando se mira la situación geográfica, las relaciones comerciales internacionales y los recursos naturales de los países donde ha habido guerra, en los que los derechos humanos y la democracia era una cortina de humo para una agenda mayor que los medios no discuten. ¿Por qué el discurso de la democracia y los derechos humanos sirve para explicar la guerra contra Saddam Hussein en Irak o contra Bashar al-Assad en Siria? Y al mismo tiempo se establecen alianzas y acuerdos con Arabia Saudí o con Egipto, cuyas democracias y respeto a los derechos humanos están claramente en duda. Evidentemente, la democracia y los derechos humanos no se respetarán a través de la guerra. El medio más antidemocrático y vulnerador de derechos humanos que ha inventado el ser humano para resolver conflictos. Pero también, evidentemente, las razones de las guerras nunca han estado y no lo están ahora vinculadas ni a la democracia ni a los derechos humanos. En lugar de ello, le damos espacio a todo lo que es un efecto de demostración de un mundo posible, un mundo que sospechamos está en el horizonte, incluso si no podemos verlo aún del todo. Para concluir, por lo tanto, el reto para los medios de comunicación para dar visibilidad a la movilidad humana en América Latina y el Caribe se convierte en el reto de cómo informar a nuestros lectores, espectadores y oyentes acerca de cuáles son las causas reales de esta movilidad humana. En nuestra opinión, no es suficiente informar simplemente sobre la crisis humanitaria, incluso si una organización centrada en lo humano como Presenza se enorgullece de dar una perspectiva humanista en las noticias, contando las historias de los refugiados y de los que reaccionan a través de la ayuda y la solidaridad. Lo que adicionalmente se necesita es una fuerte aclaración de quién es responsable de producir la movilidad de los seres humanos en circunstancias no elegidas y con graves riesgos de vulneración de todos sus derechos, incluido el derecho a la vida. Sabemos que en el planeta tiene todos los recursos necesarios para que cada ser humano viva seguro en su lugar de nacimiento. El planeta es capaz de generar los alimentos necesarios para sus 8.000 millones de habitantes. Los seres humanos en el planeta son capaces de construir la infraestructura y brindar los servicios públicos necesarios para que cada ser humano viva una vida digna, con un trabajo digno, proporcionando un tiempo de ocio digno hasta que finalmente llegue a una muerte digna. Pero hay una pequeña minoría en el mundo para los que tal situación no es conveniente, y mientras los medios de comunicación se niegan a hablar de ello, más tiempo continuará este lamentable estado de las cosas. Y lo más grave de este momento es que estos idiotas tienen armas nucleares y tienen en sus manos la seria y real posibilidad de poder destruir esta embrionaria y desigual civilización humana, por lo que hemos trabajado tan duro para alcanzar como raza humana. Pero no todos son malas noticias.
porque incluso sabemos por nuestra propia historia reciente que los procesos históricos no se mueven linealmente. Sabemos que un día algo tan permanente como el muro de Berlín se puede venir abajo en solo una noche. Podemos ver en nuestras generaciones más jóvenes que están haciendo una nueva sensibilidad, una sensibilidad que es internacionalista, que es no discriminatoria y que rechaza la violencia en todas sus formas. Así que, aunque en presencia no vemos la situación actual del mundo de una manera muy positiva, si nos fijamos en el sistema, en lo establecido, en las generaciones más jóvenes y en todas aquellas acciones de solidaridad y no violencia activa, vemos las semillas de una nación humana universal que surgirá tal vez cuando menos lo esperamos. Y esto es algo muy inspirador para nosotros. Muchas gracias.